Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un candado de bicicleta o de moto. Es un candado de la marca B-Twin, modelo 900 Mini. Esta es una marca, según tengo entendido, de una gran superficie comercial relacionada con el deporte que comercializa sus productos propios con esta marca. Cuando lo compré porque estaba de segunda mano y estaba a un precio bastante bueno. Cuando lo compré no esperaba demasiado de él, tenía curiosidad por saber cómo son, pero son candados en principio económicos y no esperaba gran cosa de él. Pero me he llevado un par de sorpresas, gratas sorpresas. Me parece un buen candado, me parece que trae unos detalles interesantes y quería mostraroslo, además de intentar ganzuarlo. Bueno, el primero de los detalles, sin entrar en ensayos destructivos ni este tipo de cosas, es aquí podéis ver el arco, es muy grueso, tiene estos rebajes cuadrados, con lo que yo creo que será difícil de bypassear. Desconozco si está endurecido, el arco es de 14 milímetros, es muy ancho. Y así como hay algunos candados que tienen aquí una chapa que se desplaza y esa chapa es la que encaja aquí, se podría pensar que dándole martillazos o haciendo fuerza en este sentido se puede romper la chapa. En este caso no hay chapa. Fijaros, lo que hay son unos bulones, vamos a ver si podemos hacer zoom. Unos bulones de acero, fijaros, ahí lo tenéis, es un bulón de acero. Un bulón cilíndrico que sale y entra, no sé si lo voy a poder accionar a la vez. Vamos a ver, son demasiados. Ahí no había metido bien la llave, sale y entra. Sale y entra. Es un bulón de acero de un diámetro considerable, desde luego más de 10 milímetros, con lo que yo creo que en principio tendría un diseño adecuado para un ataque destructivo. Lo veo bastante seguro y no se puede bypassear. Eso es un primer elemento que me ha llamado la atención y que para mí denota buena calidad en el candado. El otro sería la llave. Cuando yo vi el candado en la foto me pareció que era muy grande, me llamaba la atención que fuese el modelo Mini, proporcionalmente a la llave se veía grande, pero fijaros en estas llaves son muy pequeñas. Os la voy a poner al lado de esto. Es un Abus Plus. Fijaros, es muchísimo más estrecha, el bocallave es muchísimo más pequeño, es más estrecha, aquí lo tenéis, más corta, el bocallave es mucho más pequeño y desde luego con las ganzúas con las que ganzúo todos los candados no caben, literalmente no caben. No cabe ni el tensor ni siquiera la pala. He tenido que fabricar un tensor y una pala en una herramienta que ya tenía, específicos para este candado, que es mucho más estrecho que otros. Vamos a poner aquí, fijaros, aquí la medida estaría bastante ajustada, he ido al límite. Si pongo la del Abus Plus, es muchísimo más ancha, mucho más ancha. Con lo cual ni siquiera las herramientas comerciales, como podría ser la ganzúa de Sparrows, no lo sé la Silver Bullet porque no tengo ninguna, pero a juzgar para lo que está diseñada, que es cilindros como por ejemplo este Abus Plus, yo creo que tampoco cabe en este candado. Necesitaría una herramienta customizada, hecha expresamente para poder intentar manipular el cilindro. Un cilindro de discos que además tiene tracción trasera, no tiene puertas falsas, es una pena, podría tener puertas falsas, pero ya solo su tamaño y el hecho que sea tracción trasera yo creo que habla muy bien de este candado. Me ha sorprendido y yo quería mostraroslo. Otros candados de gama mucho más alta para motocicletas y de otro tipo, que son muy caros, mucho más caros que este, desde luego, no presentan este tipo de características, que son muy sencillas implementarlas, tanto el bulón de cierre muy sólido como un cilindro más pequeño de lo normal
y este sí que lo implementan y me parece que había que destacarlo. Dejadme que coloque este candado en el aprieto e intentamos ganzuarlo para que veáis cómo se comporta. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, es muy grande y no cabe en plano. Vamos a comprobar que funciona. Vamos allá. Ahí lo tenéis. Cerramos. Ya no se puede abrir y vamos a ver si aquí podemos obtener una toma en la que se vea más o menos algo. No voy a acercar demasiado el zoom porque esta ganzúa es de acero y no le puedo hacer marcas como las de aluminio y yo creo que no veríais nada. De todas maneras, le he hecho unas marcas aquí con rotulador simplemente para que veáis el movimiento. No corresponden con los discos ni son ninguna ayuda, es simplemente para que veáis el movimiento. Vamos allá, hemos movido todos los discos hacia la derecha. Vamos a ver hasta dónde podemos hacer zoom. Quizás ahí, puede ser. Quizás en esta zona, y si veis mi mano moverse, pues ya tenéis una referencia de qué es lo que está sucediendo. Bien, es de tracción trasera, vamos a intentar colocar todos los discos y luego pasaremos con el tensor al disco trasero, perdón, con el palpador al disco trasero y volveremos hacia atrás el tensor para colocar el primer disco e intentar conseguir la apertura. Vamos ahí, vamos a comprobar que se mueve bien. No es fácil alinear esta herramienta, entra muy justa ahí y al ser un perfil redondo, el del cuerpo del candado, es difícil mantener la alineación, es curioso. Bueno, vamos allá, vamos a buscar el último, aquí está. El último tiene juego, como podéis ver, tiene capacidad de movimiento. Ahí se me ha escapado, lo dejamos ahí. Vamos a por el siguiente, este no tiene esa capacidad, vamos a ver, me he escapado, ahí, está muy duro, hace un clic y ahora sí tiene esa capacidad de movimiento. Noto que puedo arrastrar el disco y que roza con la barra lateral. El siguiente pide, ahí está, hace un clic y un claro avance. Siguiente, pide un clic y un claro avance. Se me ha saltado el tensor. Vamos a ver. Ahí está. Lo tenemos colocado. Vamos a por el siguiente. Este es, creo que el primero, ya estaríamos adelante de todo. Vamos a ver si alineo ahí. Se me desalinea. Ahí está, este lo tenemos colocado. Este lo tenemos colocado, este lo tenemos colocado. Este aparentemente también. Y este que es el de atrás también, hago tensión con el palpador y ahí, al volver hacia atrás el tensor, ha girado el conjunto completo. Vamos a salir para que podáis ver algo y podemos sacar el candado, lo tenemos abierto. Es una apertura que he hecho varias veces, no tiene puertas falsas, pero el tamaño, la forma del candado, el hecho de que sea tracción trasera y sobre todo que necesite una herramienta customizada de un tamaño muy determinado y mucho más pequeño de lo normal, son herramientas que ya de por sí las comerciales no son fáciles de conseguir, no están a la venta siempre que lo deseamos, pues creo que es un detalle que habla muy a favor de este candado, sorprendentemente. No es fácil ni siquiera que alguien tenga una herramienta para poder intentar la manipulación. Me ha sorprendido gratamente. Bueno, pues aquí lo tenéis. Esta ha sido, vamos a comprobar que funciona. Ahí está. Creo que me he saltado un disco. Ahí está. Sigue funcionando. Aquí tenéis, como os decía, este Between 900 Mini, candado de bicicleta con cilindro de discos, tracción trasera y tamaño mucho más pequeño de lo normal. Y esta ha sido su apertura. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.